Amigos de Diario, en los próximos días vamos a estar muy pendientes de Roma. Roma que se viste de gala en el Vaticano para ese acontecimiento que siempre tiene tanto magnetismo, que es un cónclave para elegir a un nuevo papa. En este caso, al sucesor de Francisco. Cónclave en Roma. Eso quiere decir que los cardenales del mundo entero se encierran en la Capilla Sixtina, cónclave con llave, y eligen sucesor. Y ahí están hasta que sale la fumata blanca, el humo blanco. Vamos a comentar brevemente con nuestro Jordi Sarrión esto, qué significa, cómo se organiza esto. Porque claro, un católico dice, Jordi, lo que quiera el Espíritu Santo, inspiración del Espíritu Santo. Pero, bien, realmente los cardenales votan y algo harán. Hay postulantes, hay gente que hace campaña, hay lobbies. ¿Cómo funciona un cónclave desde el punto de vista de la comunicación política, podríamos decir, Jordi Sarrión? Bueno, primero quiero hacer dos apuntes que me parecen claves. El primero de ellos es que Roma, por unos días, incluso por unos meses, se convierte prácticamente en el centro del mundo como antaño, ¿no? Y creo que has descrito muy bien la palabra que es magnetismo, ese magnetismo de Roma, me parece algo fundamental para entender esto y para entender la fascinación que nos despierta a todos, además con este procedimiento tan antiguo que simula o ficciona un poco una democracia dentro de la propia Iglesia Católica y que a todos nos resulta tan interesante y que justamente es tan cinematográfico que acaba propiciando muchas ficciones. Comentábamos aquí la película Cónclave, comentábamos también la serie de The Young Pope y The New Pope, hay libros, hay muchísima teoría al respecto sobre todo lo que se hace. Después, bueno, normalmente hacemos los análisis, cuando intentamos analizar los cónclaves, intentamos simplificarlos, ¿no? Porque al final los analistas nos dedicamos a simplificar. Yo tengo un amigo que es sacerdote y que también se dedica a la comunicación, Josep Lluís Burguera, que él siempre me dice, por favor, Jordi, cuando hagas análisis de todas estas cosas, yo siempre le pregunto, porque él entiende muy bien cómo funciona la iglesia, mucho mejor que yo, y él siempre me dice, Jordi, no hables de familias conservadora o progresista, dice, porque al final todos somos parte del mismo pueblo que es el pueblo de Dios. Él siempre dice esto, ¿no? Haciendo alusión al comentario que tú hacías sobre el Espíritu Santo. Entonces, bueno, quizás no sean familias tan cerradas como nosotros las vemos y sobre todo creo que hay un concepto que al igual que en la política tradicional, aunque ahora parece que se ha perdido con los Trump, los Bolsonaro, los Milei, que es el concepto de la moderación, el concepto del equilibrio y que siempre se intenta buscar a alguien que guarde este equilibrio para que pueda preservar a la Iglesia Católica y para que pueda mantener unidos a los diferentes sectores, sobre todo tras las escisiones que hemos visto que ha vivido la Iglesia Católica. Con lo cual, esto me parece fundamental. Y en cuanto al procedimiento a nivel comunicativo, me parece súper interesante porque si nos fijamos, nuestra comunicación actual se basa en abrir el foco para que se vea el máximo posible de cosas. Pero aquí en Roma no está pasando eso. La iglesia se cierra, se reúnen dentro de un lugar cerrado en el que ocurren cosas que nosotros no tenemos acceso, a las que nosotros no tenemos acceso, y solo cuando ellos deciden y solo cuando ellos se ponen de acuerdo, tomándose todo el tiempo que ellos consideran, es cuando ya sale esa fumata negra o esa fumata blanca si tenemos el nuevo papa, ¿no? Me parece un método que el mundo ha avanzado tanto y estamos tan cansados de ver cosas tan transparentes y tan abiertas que esta mística que tiene, que esta épica y sobre todo, como dice un escritor que se llama Jorge Dioni, este pacto narrativo que existe entre nosotros, las personas que recibimos toda esta información y los emisores, que son la Iglesia Católica en este caso, es la clave de todo, ¿no? En un mundo en el que cada vez se lleva más la desnudez, tanto emocional como física incluso, ¿no? Como en el periodismo también lo vemos con esta actitud desgarradora que tienen muchos tertulianos, pues vemos que esto contrasta con el estilo sobrio de la Iglesia Católica de controlar perfectamente los flujos de información, de controlar justamente lo difícil que es en el siglo XXI, en el siglo de los móviles, en el siglo de la hiperconexión, de controlar que no se filtre quién es el nuevo papa, por ejemplo, de controlar que no se filtren cosas, pese a que siempre hay alguna que, como muestra Cónclave muy bien, se acaba filtrando y se acaba colando un poquito por ahí. Pero bueno, un procedimiento muy antiguo y un procedimiento que a mí me parece muy bonito y que además se basa en el consenso, que tienen el consenso, la regla principal,
porque tienen que llegar a un acuerdo y me gustaría también que este concepto se pudiera aplicar un poco para nuestros políticos, ¿no? Que si se tuvieran que reunir en una cámara cerrada y hasta que no obtuvieran una solución tuviesen que estar 3 o 4 días ahí, pues quizás sería una forma de conseguir que en España llegásemos a grandes acuerdos y que quizás hubiese algunos consensos, ¿no, Javier? No sé qué opinas. Me parece muy interesante todo lo que estás diciendo, esta reivindicación de esa sobriedad en las elecciones, esa reivindicación efectivamente de estas esencias del Vaticano que al final igual las vemos como muy antiguas, pero igual nos hacía falta un poquito de esto en la política para quitarle tanta hojarasca y tanta churimiri, digamos, inservible e infértil y tanto espectáculo absolutamente envenenado, ¿no? Que hay en la política, Claro, ¿no? Me y no parece muy nos interesante, olvidemos, sí. Javier, de un apunte muy breve, no nos olvidemos que los papas nos duran mucho más que nuestros actuales liderazgos políticos, ¿no? No nos olvidemos de que ha habido papas que han durado 20 o incluso más años, Juan Pablo II, y no nos olvidemos de la importancia que ha tenido esto, salvo Ratzinger, porque decidió dejarlo, porque consideró que era el momento, porque tendría sus motivos, ¿no? Que tampoco acabamos de conocer, pero la Iglesia continúa teniendo liderazgos que duran y la Iglesia continúa manteniendo toda esa liturgia que a mí me parece fundamental en el momento en el que, repito, hemos roto totalmente el pacto narrativo. Y si es verdad que quizás la Iglesia estaba un poco encorsetada y si es verdad que quizás el Papa Francisco ha contribuido a acercarse a sectores que se habían alejado de la Iglesia y que ha contribuido quizás a acercar la imagen que se tiene de la Iglesia, pero aún así no ha renunciado a la mayor parte de estas liturgias y a la mayor parte de estos ritos que existen en la Iglesia Católica y que creo que nos constituyen como sociedad y que constituyen nuestra esencia también a nivel de valores y a nivel de nuestro pensamiento incluso en la sociedad, ¿no? Muchas veces yo leo con mucha estupefacción que críticas o planteamientos erróneos, ¿no? Sobre Italia y sobre el pensar y sobre la intelectualidad italiana. Italia es un país, no lo olvidemos nunca, que tiene grandes intelectuales y donde hay un nivel del debate público que es increíble. Y de hecho no hace falta más que escuchar a los líderes italianos, desde la izquierda hasta Giorgia Meloni, para ser conscientes del gran país que es Italia y de los grandes oradores y de la gran política que también a veces se hace en Italia, ¿no? A pesar de que no siempre y a pesar de que, por supuesto, pues también tienen sus cosas, como en todos los palacios, pues siempre pasan cosas, ¿no? Pero no deja de ser una representación de la política italiana y sobre todo, ya que siempre hablamos del relato, Javier, la gran capacidad que tiene Italia todavía hoy para crear relatos. Y para acabar quiero poner un ejemplo muy gráfico, que es el de Matteo Renzi, a quien le tocó organizar una cumbre en Italia justamente cuando era primer ministro, y él se llevó a todos los líderes europeos a la Capilla Sistina, se los llevó frente a grandes lugares y la proyección que dio ahí de Italia fue espectacular, porque les dijo, estamos en la cuna de la civilización europea prácticamente, ¿no? Y les dijo, yo os traigo aquí y la proyección y las imágenes y los vídeos que se hicieron, al igual que los vídeos que salen de los cónclaves y que la mítica escena de la película Cónclave, donde vemos desde arriba a todos los cardenales y a toda esa alta representación de la curia, sigue siendo algo magnético y sigue siendo algo fundamental. Creo que no podemos dejar atrás y que no podemos olvidar la capacidad del magnetismo y la capacidad de las buenas narraciones y de los buenos relatos, que quizás en esta política tan rápida y en esta política en la que va todo tan acelerado, la estamos perdiendo y no deberíamos tanto. Lo dejo ahí como Muy reflexión. bien esa reivindicación que estás haciendo de Italia, del nivel discursivo de Italia, de los políticos italianos, que para si quisieran muchos políticos también españoles. Lo digo porque nos comparamos mucho los españoles con los italianos, pero en este caso yo creo que ellos ganan en el nivel discursivo. Por ejemplo, hablabas tú de Giorgia Meloni, que puedes decir sí, pero Giorgia Meloni tiene un discurso muy elaborado, muy bien trazado y que además lo expresa con un nivel bastante alto, con independencia de que luego se esté de acuerdo o no se esté de acuerdo con ella, en lo que Eso es, dice. exactamente. Y luego, bueno, ya te quería preguntar por último, Yori, porque las quinielas siempre que hay un cónclave son inevitables, pues se habla de Pietro Parolin, una persona muy cercana al Papa Francisco, se habla del filipino Luis Antonio Tagle, con un talante también de simpático como el Papa Francisco, se habla, por ejemplo, en el sector más conservador del africano Robert Sara, pero al final generalmente se cumple eso de que el que entra papa en un cónclave sale cardenal, es decir,
se cumplen poco. Las quinielas a veces se cumplen, ¿no? Como pasó con Ratzinger, pero se cumplen poco, ¿no? Sí, de hecho, la película de Cónclave es muy ilustrativa a este respecto porque vemos cómo al final salía el que menos esperaba la gente que fuera a salir, ¿no? Y a mí hay una cosa de los Estados Unidos que me resulta fascinante, que es su capacidad para mercantilizar todo absolutamente, ¿no? Y el otro día estaba viendo justamente las casas de apuestas y cómo se apuesta realmente para ver y para adivinar quién va a ser el futuro papa. A mí esto es algo que me resulta sociológicamente increíble. Y sí, bueno, se dice de Parolín que es el hombre más político, ¿no? Y se dice que quizás sea una figura demasiado política para ostentar esa responsabilidad. Después está Luis Antonio Tagle, que siempre se dice que al ser filipino ya toca un papa también asiático, pero hay quien dice es que es demasiado pronto porque ahora ha habido uno latinoamericano y ahora tiene que volver a haber un papa europeo. No lo sabemos. Llevamos bastante tiempo sin tener un papa italiano. Incluso suena también un posible papa francés, del que se habla bastante y se autorreivindica a sí mismo como el papa mediterráneo. Incluso también se habla del acólito de Donald Trump que ha reflejado abiertamente postulados cercanos a Donald Trump. Se habla del papa también, del posible papa también, del papable, que es una palabra que me hace mucha gracia, africano, que tiene esta vertiente más conservadora y más radical. A mí me dice siempre mi amigo Joseph Lluís que ellos al final tienen que hacer también un pacto con Dios y que al final Dios también intercede un poco ahí para conseguir a un papa que sea equilibrado y a un papa que mantenga a flote a la Iglesia Católica. Esperemos en todo caso que así sea y que el nuevo papa consiga traer un poquito de paz y consiga traer un poquito de estabilidad a este mundo que está tan loco. Pero en todo caso, ahí quedan algunos de los principales nombres de los papables. Y bueno, continuarán las quinielas, continuaremos hablando de nuevos nombres y al final quizás, en este caso, yo no me atrevo a aventurar quién es el posible, porque yo creo que aquí, como intercede Dios, yo no me voy a meter realmente en quién es el definitivo. Me quedo con las elecciones en Canadá, que ahí es un poquito más fácil para los politólogos poder hacer un poco de previsión. Estaremos pendientes de la chimenea, del humo blanco y de quién sea al final el Papa en estos días. Lo vamos a saber. Gracias, Jordi Sarrión. Gracias por este Muchísimas resumen gracias a vosotros, como siempre. de lo que va a pasar en Roma, porque estaremos muy pendientes del magnetismo del Vaticano que nos va a atrapar a todos en los próximos días con el cónclave para elegir al nuevo Papa, el sucesor de Francisco. Es diario, es noticia.